buenos días tengan todos. Gracias por acompañarnos a nuestro primer webinario. Este será el primero en una serie de eventos para explayarnos en la genética y el manejo y el cultivo de tilapia en la región centroamericana. Estamos haciendo esto dentro del marco del proyecto Incapesca, que tiene como objetivo transferir nuevas tecnologías y capacidades a la región SICA. Y estamos desarrollando este proyecto con apoyo de la República de China-Taiwán. Para dar inicio a esta mañana, queremos tener las palabras del licenciado Reinaldo Morales, que es el director regional de SICA OSPESCA. Muy buenos días, Reinaldo. Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidas a este webinario. Honorable señor Antonio Chen, asesor de proyectos de SICA y la República de China-Taiwán, nuestro socio para el desarrollo que nos acompaña el día de hoy. Honorables señores expositores, don Roland Parrales, don Carlos Estrada y mi buen amigo Wu Wenyuan, con quienes nos unen lazos de amistad. Para la Organización del Sector Pesquero y Acuícola Limo Centroamericano, OSPESCA, es un privilegio poder compartir hoy un proyecto como es el Incapesca, Proyecto de Integración de la Pesca y la Acuicultura, de la cadena de valor de la pesca y la acuicultura. Y como decía Tania, con ese objetivo principal de hacer esa integración y desarrollo armónico del sector pesquero. De allí que esperamos a través de estos webinarios fortalecer acciones que nos conduzcan a un desarrollo de la acuicultura responsable y sostenible, propiciando mejores tecnologías a los productores y a los cultivadores tradicionales y promisorios. La tilapia es uno de los principales productos que se obtienen en la acuicultura, es la segunda especie de mayor cultivo en la acuicultura. Y por eso dentro del Incapesca recibe también una atención especial, de manera tal que podamos brindarles a nuestras productoras y productores esas herramientas, ese mejoramiento tecnológico que permite hacer más rentables, si queremos decirlo, pero más prodigios en su desarrollo, pero de una manera responsable y sostenible. Por eso, en el contexto del Incapesca, con el apoyo de la Misión Técnica de Taiwán y asocio con la Universidad Nacional Agraria y la Asociación de Productores Piscícolas de Honduras, presentamos este webinario sobre la introducción a la genética de tilapia en la producción acuícola. Esperamos poder, con la información brindada, esta información técnica y de aplicación al mejoramiento genético, dar nociones para lo que que debemos hacer y lo que se está haciendo en la región para los sistemas productivos. Esta experiencia que hemos ganado en la región y discutiblemente las implicaciones que tienen de un proceso de lo que es el refrescamiento genético, de cómo mejorar las líneas, de cómo tener mejores rentabilidades, rendimientos en la producción de la tilapia, a todos los niveles, desde la tilapia que se usa en los pequeños productores hasta los grandes productores, que nos permiten poder llevar un sustento a lo que son nuestras mesas a través de la seguridad alimentaria y nutricional, pero que también nos dan ingresos para nuestros países. Entonces los invitamos atentamente a compartir con ustedes estas tres ponencias que vamos a tener el día de hoy, que es el inicio de una serie de actividades que tenemos dentro del marco del Incapesca, y le damos nuevamente las gracias a la República de China y Taiwán por acompañarnos en este proceso para un desarrollo armónico en esta región de oportunidades que es la región del SICA. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Reinaldo. Como segundo punto tendremos al honorable licenciado Antonio Chen, asesor de proyectos para el SICA de la República de China-Taiwán, para brindarnos algunas palabras. Adelante, Antonio. Honorable licenciado Reinaldo Morales Rodríguez, director ejecutivo de OSPESCA, estimados ponentes de los países miembros de SICA, queridos colegas de la Misión Técnica de Taiwán, distinguidos participantes, es para mí un placer ser invitado para dar la apertura al webinario Introducción a la genética de tilapia en producción acuícola, organizado por OSPESCA,
en el marco del proyecto de integración de la cadena de valor en la pesca y la agricultura, financiado por la República de China, Taiwán. Somos todos nosotros testimonios de los avances significativos del sector pesquero y agrícola en la región centroamericana. La implementación de líneas de acciones bajo el marco de la política de integración de pesca y agricultura 2015 y 2025 ha contribuido a la mejora de los sectores productivos, sociales, económicos y ambientales. Taiwán tiene el honor de acompañar y apoyar este proceso de integración y el desarrollo holístico del sector mediante acciones enfocadas al fortalecimiento y desarrollo tecnológico de la pesca y agricultura. Además de conocer los arduos labores dedicados en la ejecución de este proyecto, me permito renovar nuestro compromiso de seguir trabajando con OSPESCA para mejorar los productos de la pesca artesanal y agricultura, potenciar la equidad de género, nuevas fuentes de ingreso y empleos para la población de la región y en especial la búsqueda de mecanismos sostenibles e innovables que erradiquen las prácticas no responsables en la pesca a través de estrategias amigables al medio ambiente. Para tal efecto, me gustaría aplaudir la sinergia entre nuestra misión técnica de Taiwán y OSPESCA. Les deseo mucho éxito en el desarrollo de este webinario. Que tengan todos ustedes un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, licenciado. Ahora para iniciar un poco y poner un poco en contexto, ¿a qué nos referimos con un refrescamiento genético? Pero quizás para iniciar ese conversatorio, quisiéramos iniciar poniendo en perspectiva que la tilapia o el cultivo de tilapia puede rastrearse a unos 4,000 años. Se han encontrado rastros en egipcio donde se encuentran muestras de estos peces en estanques. La tilapia, Orochromus mozambicus, se distribuyó ampliamente por el mundo durante las décadas de 1940 y 1950. Sin embargo, la diseminación de la tilapia nilu, Orochromus nilocutus, es más apreciada durante la época de los 60 y esta se extendió en la época de los 80. Sin embargo, la tilapia nilo, que procede de Japón, se introdujo a Tailandia en 1965 y luego se envió a las Filipinas. La tilapia nilo, lo que venía de Costa de Marfil, luego se introdujo a Brasil en 1971 y luego en la década de los 70 también se llevó a Estados Unidos. En 1978 la tilapia nilo se introdujo a China y es actualmente esta nación el principal productor a nivel mundial, que produce aproximadamente 806,000 toneladas anualmente. Esto comprobado por algunos de los datos de la FAO. Pero ¿por qué queremos hablar de tilapia y por qué lo hemos introducido en el contexto del proyecto Incapesca? Que como bien lo han mencionado, es el proyecto de integración de la pesca y de la pesca y la acuicultura para el sector en la región centroamericana. Bueno, en modo general, la tilapia son peces que se cultivan porque crecen de manera rápida. Utilizan alimentos que para ser peces carnívoros requieren niveles bajos de proteína y pueden ser complementados con niveles de carbohidratos. También estas especies han sido cultivadas por muchísimo tiempo porque tienen una alta tolerancia. Logran mantener su vida a niveles muy bajos de oxígeno, toleran cambios de salinidad y de manera comercial ha sido un pez que se ha aceptado a nivel mundial. Además, a través de los 70 se han hecho progresos en cuanto a su ciclo de reproducción, que ahora los ponentes nos contarán un poco más al respecto. Sin embargo, por las capacidades tecnológicas y las capacidades de la especie, esta especie se ha introducido en más de 100 países a nivel mundial.
Es así que Centroamérica, la región centroamericana, no es una excepción a tener esta especie. Actualmente los 8 países que conforman la región SICA cultivan esta especie, siendo Honduras, Costa Rica y Guatemala los que representan más del 96% de la producción de la región, y de donde Honduras y Costa Rica figuran dentro de los 10 países productores a nivel mundial. Más o menos el cultivo de tilapia inició en Centroamérica en la época de los 50 y se inició como un proceso para tratar de atender a las necesidades de alimentación a las poblaciones rurales, ya que, como bien decíamos, pueden ser cultivadas en ambientes con muchas variabilidades ecosistémicas. Es así como en los 80 más o menos se inicia el proceso de comercialización, industrialización del proceso, y que ahora sabemos de que tenemos una gran cantidad de inversión extranjera y de exportaciones de la región hacia países como Estados Unidos, Europa o otros en el mundo. Sin embargo, como mencionaba, estos iniciaron en la década de los 50 con estanques muy rústicos y hemos visto los avances a bases de concreto, plásticos de alta intensidad, en balsas y jaulas, y poco a poco nos hemos ido tecnificando, y a través de proyectos como el del Incapesca o otros que nos preceden, se ha hecho una regeneración de capacidades y tecnificación para nuestro sector. Sin embargo, se ha reconocido de que en el cultivo, así como en muchos de los procesos comerciales, se requiere tratar de mejorar esta semilla. Algunas de las técnicas de que se hablan es de un refrescamiento genético o de un mejoramiento genético. En palabras simples, un refrescamiento genético nos referimos a mejorar la raza, ¿cierto? A mejorar las especies. Un mejoramiento genético es la ciencia que trata de incrementar la productividad, la resistencia al medio ambiente y las enfermedades presentes en el mismo, generando una capacidad de adaptación de las especies, o dígase animales o vegetales, para que puedan tener mejores características, dígase referidas a la comercialización, por ejemplo, al tipo de carne, al tamaño. También tienen que ver a modificaciones en color, que estéticamente, si son plantas, pueden ser muy bellas, o en el caso de algunos peces, que tengan los colores que estamos acostumbrados. Ahora bien, se puede decir que el objetivo general del mejoramiento genético es lograr una población de animales que contengan todo ese conjunto de características genéticas deseables, determinadas, para que en el mercado las podamos comercializar y las podamos explotar de una manera que supla esta cadena de valor. Obviamente, para crear este tipo de procesos es necesario determinar el tipo de caracteres que deseamos que incluyan, y esto puede ser desde la rentabilidad, también involucra escoger animales que sean beneficiosos y podamos establecer el proceso. También hablamos de que nos dé productividad por unidad o por tiempo, el tiempo en que van a desarrollarse. Y por esto, para hacer este tipo de procesos, que es un poco lo que el proyecto Incapesca está tratando de implementar en la región, se necesitan definir 3 cosas. Uno es una definición de objetivos, qué es lo que queremos obtener de estas especies. La segunda parte es una valoración genética de los reproductores. Esto nos va a llevar a hacer clasificaciones en cuanto a qué especies y cómo, en qué mecanismos de reproducción vamos a hacerlo. La tercera habla de un plan de selección. Cuando hablamos un poco de este proceso, estamos tratando de manera convencional, se documenta un poco el proceso de reproducción y del comportamiento de las especies. De esta forma se empiezan a hacer lo que llamamos cruces y selecciones para obtener las variedades o las especies que estamos buscando. Obviamente hoy en día hay avances en la tecnología y algunos de esos procesos, inclusive para las variedades piscícolas, para obtener mayores rendimientos, mejor aceptación en cuanto al alimento, estamos tratando de... Se hacen observaciones genéticas, dígase que las características en su ADN pueden ser
medidas y en base a eso podemos crear algo que llamamos una selección asistida, ¿cierto? Y esto nos ayuda un tanto a ahorrar el proceso de selección, que es mucho de lo que hacen los laboratorios. En la región contamos con algunos laboratorios que hacen este tipo de procesos. No obstante, parte del reconocimiento de los huecos en las capacidades técnicas es tratar de apoyar al sector para que logren acelerar este proceso. Entonces, ¿por qué queremos hacer una mejora genética? Obviamente, como les mencionaba, queremos crear un mejor desempeño para nuestro sector productivo, para la parte de competitividad de nuestras especies y nuestros mercados. También porque reconocemos que dentro de las prácticas de manejo hay cosas que alteran el material genético de esas especies. Por ejemplo, la contaminación o los cambios al medio ambiente pueden crear tensión que hace que haya una evolución en el material contenido en esta especie particular. Otro de los puntos que podemos encontrar también es de que, por ejemplo, la presión de la pesca, dígase, si está en un estanque y simplemente sacamos a los especímenes grandes, esto puede degenerar a una modificación genética que las especies, para sobrevivir, se hacen más pequeñas, por ejemplo. También, como les mencionaba, tenemos procesos de selección artificial y sobre todo en especies que están encaminadas hacia la domesticación, como es el caso de la tilapia, que pueden resultar en cosas que llamamos con consanguinidad. Con esto queremos decir que las especies, como en una población tan pequeña, empiezan a reproducirse dentro de esa población y las características que llamamos recesivas o débiles empiezan a mostrarse dentro de esta población. Sin embargo, también empezamos a hablar de otro tipo de temas. Obviamente, el manejo, estamos hablando de manejos responsables, entendiendo que algunas de esas especies son especies exóticas y pueden traer enfermedades. Entonces, también las mejoras genéticas nos pueden ayudar a evitar ese tipo de conflictos que se hacen entre especies introducidas y especies nativas. Por ejemplo, en la tilapia, en sus primeras etapas, sufren altos índices de canibalismo y algunas de las modificaciones genéticas que podemos usar pudiesen ayudarnos a mejorar este tipo de procesos. En cuanto a los procesos de genética de manera más detalladas, no quiero abonar tanto, sabiendo de que nuestros ponentes van a presentar el día de hoy. No sé si vamos a iniciar ese día entonces vamos a hacer un cambio al programa y disculpas por ello. Nuestra primera presentación del día de hoy es del señor Hsiu Wen Huang. Él ha trabajado en la región centroamericana en colaboración con las instituciones de pesca. Por ejemplo, el CENDEPESCA estuvo de los años 2001 al 2006. También ha trabajado en República Dominicana y ahora trabaja en Nicaragua. Entre los que nos movemos en el círculo de pesca y agricultura, es uno de nuestros gurús en cuanto a cultivos y manejos de tilapia. Y su presentación tiene que ver un poco con este proceso de avances técnicos que veníamos dando referente al monosexo. Sin más que decir, los dejo entonces con el señor Hsiu Wen. Adelante. Y mi nombre es de Wen Yuan-Su, de Misión Técnica Taiwán en Nicaragua. Y me agradece a participar en esta conferencia. Y tilapia es como una cultivo común en este mundial, ¿verdad? Pero cuando se va a cultivo bien y para la familia es más fácil, pero para la comercialización necesita con un poquito de atención y para que pueda resultar bien. Por eso ahora después vamos a intercambiar su idea y compartir tecnología de
seleccionar macho de tilapia, cómo va a seleccionar. Y ojalá si luego si puede como desarrollar a tilapia en este país como Nicaragua o Centroamérica, porque Nicaragua como ahora está iniciando y en como Honduras y El Salvador ahorita ya hay bastante avance y Guatemala también está iniciando, pero ahora sí, de Nicaragua hay bastante espacio para desarrollar. Ojalá si después de este como de reunión y puede desarrollar más o no. Bueno, gracias. Su presentación. Ok. Y ahora vamos a presentar como espérate. Y ventaja de tilapia, porque tilapia como una especie como producción de alevín muy fácil. Cuando si te puede eclosionar como 3 o 4 meses ya está madura, ya puede como tiene su capacidad a reproducir su alevín. Es de ventaja de tilapia. Pero cuando si para la comercialización es de como desventaja, ¿verdad? Y después vamos por eso, cuando si va para la familia, sí, con sembrar hembra y macho, sí está bien, pero cuando si va a comercialización, nosotros recomendamos a sembrar puro macho para que crece bien. Y otra ventaja es de como una resistente condición de ambiental. Cuando si de agua, condición de agua muy mala, ellos también sobrevivir. Y otra más importante como especie, como una omnívora, como come cualquier cosa. Por eso, cuando si no hay alimento, ellos también sobrevivir a consumo en plancton en el agua. Por eso es de ventaja. Pero también cuando si calidad de agua mala tiene creciendo a una alga azul, va a afectar como olor de tierra. Es como desventaja. Pero por eso cuando si nosotros estamos desarrollando para en productor en corte, tenemos que preguntar bien ellos como quiera. Para comercialización, sí, mejor alimentar con alimento comercial. Pero cuando es para la familia, a uno es muy lejos, entonces puede enseñar para lo que tiene en la casa o lo que sobra de agricultura también puede. Pero como crecimiento ya más lento que alimento de comercial. Y otra, como tilapia, puede aclimatar a cultivo en agua salada, como hasta 35 ppt. Pero como cuando si en cultivo en agua salada crece más lenta que agua dulce. Pero es porque es de ventaja como asiático de como consumo de tilapia, preparación de cocina, como siempre comiendo sabor original como barbón. Pero otra como de latinoamericano, de Centroamérica y todo, mayoría comiendo como frito. Entonces no para aquí no afecta tanto. Entonces aquí puede con agua dulce, pero en Taiwán ahorita tiene una compañía, seleccionó unos especies en agua salada, puede reproducir y crece casi igual de agua dulce.
Y otra ventaja es como crecimiento rápido y mucha demanda, porque esta terapia no tiene espina fina, no como carpa común, carpa prateado y todo. Por eso es de su ventaja. Y también como uno tiene como una proteína de animal, para salud. Y como va a tener en alevín macho, normalmente selección visual con los ojos y cruzamiento diferente genética y otra como te alimenta con hormona, porque cuando si usted echa hormona macho, si ellos va a tener puro macho, no importa XY o XX, y cambiar su cromosoma como YY, se llama super macho. Cuando si usted debe que saber cómo es hembra y macho. Cuando si más grande, sí, claro, más fácil se ve. Como un macho, como una hembra, aquí una layado, ¿verdad? Y normalmente cuando si después de 10 centímetros ya puede empezar a seleccionar. Y cuando si no inicio, si no se ve bien, puede con una tinta azul o cualquiera para que como pintar, echar aquí y luego ya va a tener más clara. Y antes en Taiwán seleccionar por lo visual, tiene una experiencia, un día solo puede seleccionar como 2.000 o 3.000 alevín nada más, pero ahora cuando si está sembrando siempre pidiendo como en corte siempre como 30.000, 50.000, 100.000 o más, entonces como seleccionar visual va a tener cantidad muy difícil. Por eso ahora es decir, cuando si pide cantidad menos, sí puede con esta fórmula de seleccionar. Y otra cruzamiento, porque en diferente genética cruza con otras y va a tener alevín puro macho. Por ejemplo, Honolulu macho cruza con nilótica hembra, va a tener alevín puro macho. Y otra Mozambica macho cruza con nilótica hembra, sí, también va a tener alevín puro macho. Y otra Aurea macho cruza con nilótica hembra, sí, también va a tener alevín puro macho. Pero ahorita en el mundial bien cuesta a buscar una genética macho, una genética pura, porque ya es como una reproducción como fácil y cualquier momento ya va a cruzar por eso. Y antes nosotros probar a importar en otro país como una aurea y nilótica y después cruzando, sí, mejor que lo normal, como porcentaje de machos solo como 70 por ahí nada más, no ayuda tanto. Entonces por eso nosotros cuando se va a cultivo o conversación no recomendar con esta fórmula. Y otra como hecha hormona, alimentar con hormona. Y porque esta especie como después de sobre su sexo no tan clara. Entonces aprovechar nosotros cuando se echa hormona para machos, ellos ya X ya no va a tener huevo. Pero cuando se echa hormona para hembra, XY macho también va a tener capacidad de tener huevo. Por eso, normalmente cuando se va en corte, sí, solo alimenta con hormona macho. Y todos los días una fórmula puede capturar el macho en orilla. Y después con una malla a seleccionar lo que más pequeña. Porque grande ya mucho tiempo después de
de revertir, su porcentaje de revertir ya muy bajo. Y otra como sacar la boca de hembra de alimento de la boca y otra sacar huevo de la boca, poner incubador. Como ventaja de incubador, como puede canalizar su cantidad y calidad, porque cuando si ya más grandecito, usted va a repartir después porcentaje ya mucho menos. Y ahora vamos a intercambio, compartir de preparación de hormona, porque según mi experiencia es como siempre en 60 ppm. Y 60 ppm significa que una tonelada necesita 60 gramos de hormona. Entonces, cuando una tonelada tiene como 1000 kilogramos, entonces 60 ppm necesita 60 gramos entre 1000 kilogramos, igual como 1 kilogramo necesita 0.06 gramos de hormona. Y de acuerdo a esta hormona no mezcla en el agua, solo mezcla con alcohol. Pero yo le recomiendo con alcohol etílico mejor, porque otra alcohol de farmacia tiene tóxico. Y mi experiencia es como siempre sacando 3 gramos y mezcla con 500 cc, porque así más fácil, cuando si cada vez va a pesar su hormona solo con 0. Algo, muy poquito, cuando si usted poquito más ya su ppm ya va diferente mucho. Por eso, y yo siempre sacando 3 gramos de hormona y mezcla con 500 cc de alcohol etílico. Entonces, vamos cuando si, por ejemplo, 1 kilogramo, ¿cuánto cc necesita? Por ejemplo, cuando si 3 gramos de hormona mezcla de 500 cc de alcohol, igual 60 ppm significa 0.06. ¿Y cuándo va a sacar? No sabe, X. Igual, como 3 por X, y 500 por 0.606 igual 3x igual 30. X igual de 30 entre 3. Entonces x como igual de 3 cc, de 10 cc. Significa que cuando si necesita 1 kilogramo, mezcla 3 gramos, mezcla con 500 cc de alcohol. 1 kilogramo sí puede sacar 10 cc. Cuando si usted va a cambiar 80 ppm, sí, ya va a cambiar de fórmula, se cambia 8, ya entonces ya más fácil, ¿verdad? Pero después de echar mezcla con alimento, pero con 10 cc ya no va a cubrir, no va a mojar todos los alimentos. Entonces, este 10 cc puede más alcohol etílico para que puede mojar todo 1 kilogramo de alimento y después a secar. Y hasta cuando si no tiene olor de alcohol ya puede alimentar. En 34 semanas o 30 días ya va a tener como alevín puro macho. Y otra fórmula de alimentando como a unos granjas está alimentando, revertir en afuera como en estanque, a unos en laboratorio. Tiene ventaja y desventaja, porque cuando se afuera en estanque o pileta en afuera, siempre va a tener su plancton. Entonces, cuando si usted no alimenta su alimento, ellos también consumando su plancton. Entonces, sobrevivencia bien alto, pero depresión ya bajo. Entonces, de vez cuando si en laboratorio y no tiene su agua, no tiene plancton, entonces su crecimiento solo comiendo su alimento con hormona, entonces sí, depresión va más alto
pero sobrevivencia bajo. Entonces nosotros tenemos que balancear a como quiere. Y otra fórmula como super macho. Normalmente nosotros sabemos como una macho son XY y hembra son XX. Y cuando se hace cruzando XY y XY cruzar, como normalmente tiene 50% de XY y 50% XX. Pero cuando si por razón, cuando si tiene 2Y a cruzar con XX, por razón va a tener todos son XY, ¿verdad? Y entonces vamos a presentar cómo va a tener su YY. Normalmente cuando si XX cruzar con XY, normalmente 50% de XX, 50% de XY. Pero cuando si nosotros hormona para hembra, entonces este XY 50% va a tener su capacidad, va a tener huevo. Entonces este XY tiene huevo a cruzar con XY, por razón va a tener 50% de XX, 50% de YY, 50% de XY. Este 25 de YY. Entonces, con una PCE de máquina a seleccionar YY, a cruzar con este XY, puede tener huevo. Luego va a tener 50% de XY, 50% de YY. ¿Verdad? Porque este cuando cruzar 50 y 50 y luego vamos a echar hormona para hembra, entonces significa que este YY también tiene su capacidad, tiene su huevo, y luego seleccionamos este YY, hembra tiene huevo, a cruzar con este YY normal, por razón va a tener 100% YY, por este cromosoma, ¿verdad? Y este como hasta final sobrevivencia muy bajo, porque tanto reversión y por eso, y cuando si antes tuvo en otra vez como República Dominicana, ellos comprando como en Inglaterra o Costa Rica, cada uno son más o menos como $50. Y en otro país como antes tuvo en El Salvador, de Centro de Pesca, comprando como uno necesita $100 de pequeñita. Entonces, cada país diferente precio, y porque tiene su importación de impuestos y todo de ganancia o algo. Entonces, pero como un trabajo bien finito, debe que con más cuidado, como razón bien sencillo, pero cuando si vamos a hacer necesita invertir bastante. Por eso, como para el reproductor no necesita revertir como reversión, no necesita producir YY. Pero nosotros somos técnicos, tenemos que saber por qué razón va a tener. Entonces, sí, solo ahora como si puede compartir con esta información, cualquier cosa, después vamos a de cambio su idea. Bueno, muchas gracias. Ya. Muchísimas gracias, licenciado Craig. Su presentación estuvo muy bien. A continuación, vamos a proceder con el profesor Cristóbal Roldán Corrales de la Universidad Agraria. Él tiene su especialidad en genética, en particular se ha especializado en ganado bovino criollo. No obstante, lo hemos invitado el día de hoy para que nos ayude a introducir los conceptos básicos de la genética en tipos de cultivo, en sistemas productivos. Adelante, profesor Roldán. Voy a compartir mi pantalla con su presentación.
Aló, ¿me escuchan? Yo le toco a usted. Sí. Aló, ¿me escuchan? Lo escuchamos, profesor Roldán. Adelante. Ok, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Antes de iniciar, quisiera felicitar a la persona que me acaba de anteceder en su presentación. Muy interesante. Muchas de las cosas que él presentó, pues yo no las conocía. Y estoy aprendiendo de su contribución. Por otro lado, quisiera pedirles disculpas a los organizadores del evento y a todos los que nos están escuchando, porque amanecimos en mi departamento llenos de agua, pues, y no, me dificultó venir muy temprano y tuve que salir de emergencia. La presentación que tengo tiene muchas cosas que ya el señor abordó y por supuesto me gustaría acortarla porque tiene más o menos unas 30 láminas y quisiera centrarme en los aspectos fundamentales de la genética y la cría, pues, y las problemáticas que posiblemente nosotros tengamos. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de la especie, un poco de la introducción a Nicaragua, a Centroamérica en general, el cultivo, la producción, su ciclo biológico y centrarme en las dificultades que hay dentro del ciclo biológico, ¿verdad? Las especies utilizadas, rasgos importantes, conceptos básicos y algunas preguntas importantes que las vamos a ir planteando en la medida que yo vaya en la presentación, ¿no? Los objetivos es presentar algunos principios y conceptos básicos y reflexionar sobre algunos problemas y limitaciones alrededor de la explotación de esta especie, ¿verdad? Como bien lo decía el señor anterior, pues los cruzamientos entre las especies que son compatibles para efectos de aumentar productividad, ¿verdad? Tienen muchas ventajas, ¿no? Sin embargo, yo me voy a referir a las dificultades que hay dentro del ciclo biológico en cada uno de los estadios o etapas para poder preservar un poco la idea de optimizar la utilización de la especie y evitar caer en la depresión de los parámetros productivos, reproductivos y ambientales, como es la supervivencia de la especie en algunos estadios, y poder tener así los valores óptimos de producción y parámetros de ganancia de la especie, ¿no? Fue introducida en Nicaragua la especie más o menos hace unos 50 años. En la década de los 80 el gobierno instauró un programa de acuicultura rural integrada en la que se hizo una especie de repoblación, lo indicó la FAO. Las especies que nosotros más o menos tenemos son la tilapia del Nilo, Orocorymbes nilocotis, la tilapia áurea y otras especies como el guapote, y se introdujo también la carpa común, ¿verdad? Algunos le dicen, en el caso del guapote tigre, en algunas especificaciones de la literatura. Sin embargo, al parecer existen los dos en Centroamérica. Parece que en Panamá y en Honduras no, pero hay otras literaturas que indican que ya lo existe, ¿no? También hay estudios sobre el particular diciéndonos que, aunque es potencial, su productividad es menor comparada con la de la tilapia en general. Al parecer nosotros en el lago Cocibolca tenemos también la tilapia, ¿verdad? Desde los años 90. Esta es común, como decía, en los países centroamericanos, junto con el guapote, pero hay que mencionar que por su excreta la tilapia es menos contaminante en comparación con las otras especies zootécnicas, ¿verdad? Por las heces fecales. Y tiene una conversión bastante envidiable de 1.5 en muchos casos, en un periodo de alrededor de 10 meses para un peso vivo de aproximadamente de 1 kilo, ¿verdad? El cultivo, su potencial reside en la comprensión de su variabilidad genética amplia, como lo estaba diciendo el señor. El registro, intercambio de información y acceso al recurso en sí son actividades o iniciativas relevantes de protección a la especie y las variedades genéticamente conocidas.
recordemos que la explotación y las organizaciones alrededor de tilapia en Centroamérica tienen algunos acuerdos, ¿verdad? Y algunas, ¿cómo se dice?, documentos legales que les permite operar. Sin embargo, habría que ver si lo que yo estoy mencionando está en la práctica o les hace falta promover este tipo de iniciativas para efectos de la conservación y uso potencial. El desafío del futuro de los recursos genéticos acuáticos en este caso es mantener la base genética amplia y no centrarse solamente en mejorar un número limitado de variedades de especies en este particular, comercialmente viable. Y la tilapia no escapa a esta, ¿cómo se dice?, a esta dificultad o a este reto. Los sistemas de cultivo extensivos, ¿verdad?, y son idóneos para subsistencia de bajo costo, de bajo rendimiento y muy variable de 50 hasta 90 kilos por hectárea por año. Pues la tecnología que se utiliza prácticamente es natural, alimentación con plancton y sujeta a variación climática, ¿verdad? Tenemos el semi-intensivo, que ya utiliza un poco más de concentrado. Tenemos de 3 a 8 peces por metro cúbico, usa fertilizantes, ¿verdad?, concentrados complementarios, y los rendimientos van a más allá de los 2 toneladas métricas por hectárea por año. Ese es en el semi-intensivo. Sin embargo, el intensivo, que es netamente comercial, de alta densidad con 10 a 20 peces por metro cúbico y con concentrado especializado y alto recambio de agua mayores del 50% por día, aireación mecánica, piletas de concreto, estanques de tierra y muchas veces jaulas de bajo volumen, tiene un alto rendimiento, ¿verdad?, mayor de los 10 toneladas métricas por hectárea por año. Pero la literatura encierra para algunos lugares un sistema súper intensivo en el cual los parámetros que acabo de mencionar son exclusivos, ¿verdad? Y está prácticamente con densidades cerca de los 50 peces por metro cúbico, y eso requiere un alto costo y una alta atención técnica para efectos de los procesamientos, la alimentación, la sanidad, los parámetros ambientales del agua, ¿verdad?, que tienen que ver con esto. Aquí podemos ver una lámina en el cual un sistema de tina circular es utilizado en este tipo de sistemas, ¿verdad? Y como pueden ver, demandan un alto recambio de agua de 100 a 300% por día, asistencia técnica, como decía, y el manejo exclusivo. Entonces, ¿qué implica esto? Implica una mano de obra especializada para tal fin. Y, por supuesto, que la mano de obra operativa tiene que conocer estas conexiones para que entienda qué se hace y por qué se hace, ¿no? Acá tenemos algunos tips para la discusión. ¿Por qué es importante la evaluación ambiental multifactorial dentro y entre sistemas? ¿Qué relación tiene esto, multifactor, con el ciclo biológico de la especie? Es importante esto por 2 razones. En primer lugar, los principios básicos del mejoramiento en tilapia son los mismos que el mejoramiento en ganadería en general, pues ya sean bovinos, porcinos, aves, cerdos, ¿verdad? Sin embargo, debemos destacar que la introducción de tilapia aquí fue con hasta donde yo tengo entendido, un número reducido de material genético. Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado, tenemos las condiciones ambientales de donde viene a las condiciones donde la vamos a explotar. Cuando nosotros tenemos una desviación muy grande, lo que ocurre es la famosa interacción genotipo-ambiente que nosotros podemos observar, y es que las familias que en otro lugar dan resultados, las líneas que en otro lugar dan resultados, por el cambio de parámetros ambientales que aquí tenemos muchas veces, estos sufren un cambio en el orden de mérito de el comportamiento productivo, reproductivo y de sobrevivencia de la especie como tal. Entonces, es bueno considerar esta relación que tiene el ciclo biológico con el multifactor en el cultivo de tilapia, que tiene que ver con los parámetros del agua en general, ¿no? Y la alimentación, por supuesto. ¿Por qué cultivar tilapia
tiene un aporte social a la seguridad alimentaria con el consumo de proteína de alto valor biológico. Las ventajas ambientales: es adaptable, tolera altas densidades, bajos concentraciones de CO2, alto nivel de amonio y bajo pH. La facilidad, que es lo que yo quiero enfatizar, es la reproducción en cautiverio, de fácil manejo en la siembra, traslado y cosecha, ventajas productivas como es el crecimiento, ganancias de peso, conversión y sobrevivencia. Aún así, con estas ventajas y otras que mencionó el señor que me antecedió, demanda un ambiente óptimo en el agua, el alimento y el manejo reproductivo, que quisiera centrarme en el ciclo biológico de la especie. La producción, pues más o menos es vertiginosa desde los años 92 hasta la fecha, ¿verdad? Y en este ámbito, ¿verdad?, de producción, los países que prácticamente están gobernando la producción de tilapia en el mundo son más o menos 7. China a la cabeza, seguido por Israel, creo, y otros países asiáticos, Estados Unidos. Brasil tiene una cuota importante sobre el particular para efectos de la producción en general. Así como lo pueden ver acá, China 31%, altísimo, Indonesia 20%, Egipto 15%, Filipinas, etc. Nosotros estamos con más o menos en el bloque de menos del 30% de la producción, de esta producción como participación en el mundo para la producción de este producto. Sin embargo, hasta donde tengo entendido, hay dificultades por la estructura de población que tiene la tilapia en Centroamérica. En Nicaragua, pues he logrado darme cuenta de las líneas que hay un poco, pero en Centroamérica no. Sabemos que traemos material en cierta medida de Costa Rica, pero detalles al particular no lo sé. Aquí tenemos algunos hábitos en el ciclo biológico. Es una especie dioica, esto es importante para efectos de mejoramiento. Es una especie dioica, significa que tenemos dos sexos, el macho y la hembra, con la ventaja que en el ciclo reproductivo ella tiene un periodo en el cual nosotros podemos revertir el sexo de las hembras a los machos para hacer más eficiente la ganancia de peso. Hay una diferenciación gonadal de los 16 a los 22 días, ¿verdad?, como referencia del primer día que deja de ser alevín. El desarrollo gonadal es diferenciado entre machos y hembras alrededor de los 2 o 3 meses con la mover sexual, y las hembras lo logran cierto tiempo con antelación, ¿verdad? La construcción de nidos, que es la parte importante de entender y tediosa de entender para efectos de mejoramiento genético, es que esto está encerrando entre la ovoposición, el momento en que la hembra pone los huevos en su nido, la participación del macho a la fertilización de los huevos y posteriormente la participación de la hembra introduciendo los huevos en la boca. No es el efecto materno que estamos acostumbrados de las gallinas. El peso del huevo, el tamaño del huevo, la gallina es montada por el gallo preña a la gallina, por decirlo de alguna manera, entonces los huevos salen fertilizados. En el caso de la tilapia no, pues, ¿verdad? Hay un paso intermedio ahí en el cual los efectos genéticos y los efectos maternos están ampliamente divorciados, principalmente el materno. ¿Por qué? Materno prenatal o pre-ovopisional, antes de que ponga los huevos la hembra, porque el desarrollo gonadal le va a permitir a ella, si pone huevos de alto valor, de mediano o de bajo valor. Una vez que los está cuidando en la boca, ¿cuál es el cuidado de la hembra en ese periodo que es corto? Entonces deberíamos nosotros de poner procedimientos de selección o de preselección en esa etapa. Es bueno discutirlo, y si hay la tecnología para hacerlo, y qué ventaja pudiera traer en términos productivos y reproductivos. La incubación de los huevos en la boca con esa característica es crucial para la evaluación y la selección por familia. De acuerdo con un libro que nosotros consultamos acá, de un señor noruego, de la selección masal pasar a la selección familiar que pudiera tener mayores ventajas, pudiéramos incursionar nosotros en la explotación de tilapia en Centroamérica, ¿verdad? Habría que consultarlo bien,
habría que ver cuáles son los requerimientos económicos instalativos de preparación, ¿verdad? Para hacer esto y si resulta práctico, porque el otro problema, aunque por un lado es ventaja la alta prolificidad de la tilapia, por otro lado también es una dificultad seguirle todo el proceso de manera minuciosa, ¿verdad? Por la cantidad de individuos en el apareamiento por macho, por hembra, y las condiciones acuáticas en donde nosotros tenemos que tomar los valores. Sin embargo, no deja de ser crucial en los hábitos, el desarrollo del embrión. Todo esto llega hasta la fase de cría. La pregunta de los 100 pesos es que si en la fase post, ¿verdad?, eclosional de la hembra, hasta que ya hay libertad del hijo de este apareamiento y que nosotros lo podemos evaluar sin influencia materna, hasta ahí presenta dificultades, ¿verdad? El ciclo biológico de la especie es en donde más hay que trabajar hasta llegar a la fase adulta, pasando por la juvenil hasta los 2 meses y la fase adulta, ¿verdad? En la fase de desarrollo, alrededor de los 3.54 meses, o el peso, tamaño que nosotros queremos en términos económicos. Acá tenemos el ciclo, como pueden ver, en la lámina del lado izquierdo hacia el lado derecho, desde el momento en que los progenitores toman su acometido cada uno, hasta llegar a la fase larvaria y por último a la fase de cría independiente de los padres. Todo esto hay que monitorearlo para efectos de selección. La pregunta de los 100 pesos es: los procesos que nosotros tenemos acá para efecto de valorar todos los reproductores, machos y hembras, involucra todos los ciclos. Sería bueno, si no hay documentación, empezar a recoger la documentación. Si hay documentación, analizarla, valorarla, los resultados que hay. Y sobre todo las dificultades que se han tenido pues, para llegar hasta ahí. Otro conjunto de tips o lista de tips para la discusión: ¿qué aspectos de reproducción y genética deben incluirse en cuál etapa del ciclo biológico? ¿Se dispone de tecnología y capacidad instalada para estas acciones? ¿Existe información y políticas de intercambio en las empresas que permitan emprender acciones de este tipo? Y por último, ¿qué complicaciones pueden surgir en la explotación de las especies, ¿verdad?, y los genotipos dentro de especies, desde la selección de los reproductores hasta la producción comercial en las granjas? El otro aspecto importante es qué componentes y niveles del sector acuícola deben considerarse su participación para acciones de futuro. Aquí aparece la investigación, universidades, centros técnicos, ¿verdad? El área de subsistencia, las pequeñas granjas, las de pequeña escala y las de mayor escala. Menciono esto ¿por qué? Porque la interacción genotipo-ambiente es amplia. Voy a poner el caso de los bovinos. Nosotros importamos semen de los Estados Unidos a Nicaragua y las mejores razas y los mejores sementales en Estados Unidos no necesariamente van a ser los mejores acá, porque el ambiente que le dan allá no es el ambiente que le damos acá. Entonces la pregunta de los 100 pesos es: ¿qué debemos investigar cuando nosotros introducimos un material? Y sobre todo, ¿a qué tipo de población nosotros lo estamos introduciendo? Hay experiencias de Brasil, por ejemplo, Brasil, Colombia, en donde se han hecho repoblaciones y al final no se logró hacer primero el estado cero, la línea base de la estructura de población que tienen, y si se requiere o no de repoblación o de refrescamiento, que es lo que me gustaría profundizar un poco. Eso requiere investigación y participación de las partes involucradas para estos acometidos, pues. Aquí tenemos la taxonomía y las especies utilizadas. Lo más importante de esto que tenemos la Orochromis niloticos y lelaurios, ¿verdad? También tenemos una especie que ha sido derivada de los cruzamientos de 4 especies, ¿verdad?, que es la famosa tilapia roja, que se le denomina Orochromis especie. Sin embargo, creo que en función de deberíamos de considerarlo solo si el mercado lo acepta, pues. ¿Por qué? Porque hasta donde estoy viendo, la Niloticus es la que más se utiliza, la que más ventajas presenta. Sin embargo, algunas características de la coloración de la tilapia roja son
muy aceptadas en el mercado. Eso lo va a decidir, lógicamente, pues un estudio de mercado que ya posiblemente esté hecho, ¿verdad? Y todo lo que se ha logrado en las empresas, porque no están en cero, deben de tener su experiencia documentada en algunos temas. Y por supuesto que habría que ver el compartir este tipo de cosas con los involucrados dentro y fuera de cada país. Los rasgos importantes que yo consideraría son la eficiencia materna en sobrevivencia y eclosión. Pero estos rasgos casi no los oigo mencionar, ni los veo en la literatura. El crecimiento, que es lo que más se persigue, ganancia media diaria por etapa del ciclo postmaternal, la conversión de alimentos en carne, ¿verdad? Que este sería prácticamente un rasgo de finalización, como se utiliza en los mataderos, la calidad de la carne a los 400 kilos, 450 kilos en mataderos, en bovinos y en otras especies. El rendimiento en cortes valiosos, poco lo miro en tilapia, posiblemente esto no tenga importancia por los filetes que se sacan, que son las dos piezas más grandes. Y algo que para efectos de sobrevivencia y de introducción de material, una vez que nosotros conocemos el estado del arte de la acuicultura en Centroamérica, los factores ambientales, ¿cómo nos están incidiendo? Pues porque le voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo tengo una tilapia que la cultivé en cierto nivel ambiental y la reproducción de esa tilapia con esa alimentación, con ese cuidado, lo hubiera a poner perdón, a los sistemas de explotación semi-intensivos o aquellos que son de condición natural, posiblemente el desempeño viene hacia abajo. Entonces los factores ambientales habría que estudiarlos muy bien para efectos de cambio de material genético de un sistema a otro, porque no siempre nosotros tenemos la posibilidad de que los productores que están en la condición natural con poca inversión pueden dar las condiciones para efectos de cultivar una especie que se generó en otro sistema. Entonces los factores ambientales, por eso, para esos efectos creo que son muy importantes, dentro de los rasgos importantes, ¿verdad? A seleccionar y estudiar. Pues, algunos tips de discusión también. ¿Cómo medir estos rasgos? ¿Qué conceptos, principios y metodologías se deben utilizar en los procesos de evaluación? Se dispone de personal capacitado a todos los niveles y capacidad instalada para esta acción. Hay que valorarla, creo yo. Existen estudios previos y qué instituciones gubernamentales y o privadas están involucradas. Tenemos disponibilidad. Cuando me refiero a disponibilidad es que he leído algunos documentos y algunas acciones como intercambio efectivo de información científica, involucramiento de los entes del Estado para efectos de investigación y transferencia tecnológica, etcétera, no los logro ver claramente, quizás por efectos de el tiempo que tiene de desarrollo el sector, ¿no? Aspectos importantes para la discusión netamente de la exocría, endocría y los principios básicos de. Los principios y procedimientos básicos para todos los procesos de mejora genética en tilapia son los mismos que para otras especies de zootécnicas como los bovinos, cerdos y particularmente las aves por efecto de la ovoposición. La diferencia de esta especie acuícola en relación a otras es la dinámica de su ciclo biológico, su hábito de reproducción, complicaciones maternales y formas de identificación y medición de los rasgos. Esa es la gran diferencia. Y la genética de poblaciones opera similar, solo que en lugar de ser en aire, lo tenemos en agua. La genética cuantitativa para efectos de crecimiento son rasgos de esa índole. Y lógicamente habrá que considerar en función de eso. Los conceptos que yo miraría importante que la industria maneje para estos efectos de refrescamiento es la endocría, que es la reproducción dentro de una especie con parentesco mayor al promedio poblacional. Y la endocría posiblemente nos esté causando problemas en la depresión de los parámetros productivos de la especie, por la cual posiblemente se necesite refrescamiento. La exocría es lo contrario a la endocría e incluye cruzas entre especies de distintos géneros, como lo había señalado el profesor anteriormente. El ejemplo es la tilapia roja, pues, que originada de otras especies mejoradas. Y algo importante que hay que iniciar su valoración para las acciones de futuro es la estructura de población. Los componentes de esa estructura, que es la organización de la población de una especie en familias de diversos parentescos directos. Tenemos la más
difícil de manejar es el line breeding, que es la familia o la generación de un solo semental, ¿verdad? O padrote en este caso, y las familias de colaterales, medios hermanos paternos, medios hermanos maternos y los hermanos completos básicamente. Tilapia tiene mayormente hermanos completos. ¿Y qué significa hermanos completos? A la hora de apareamiento entre dos hermanos por descontrol de la población y demás, produce aproximadamente el 12.5% de endogamia, que está muy por encima, es el doble del óptimo que nosotros debemos permitir al final en un proceso endogámico. Y yo creo que hay que evaluar mucho esto para efectos de estructura de población. Y los componentes básicos de esto es la edad, la madurez sexual, que es rápida en el caso de la tilapia, el intervalo entre ciclos reproductivos, que depende del manejo que le demos a las hembras y a los apareamientos, que eso es administrativo del ciclo reproductivo, el tamaño efectivo de población, y lo puse en rojo por la siguiente razón. Esto es lo que posiblemente al cultivo de tilapia en Centroamérica le esté causando muchas dificultades. ¿Por qué? Yo al menos no sé la cantidad de familias, padrotes o líneas genéticas que se metieron de cada especie. Uno. Y dos, ¿cómo es el intercambio entre las empresas dentro y entre países? Creo que hay que valorarlo. Y el intervalo de generación, que es la edad de los padres cuando tenemos los hijos nacidos. Tilapia tiene otra gran desventaja que no la apuntaré acá, y es que su dinámica, su ciclo corto de que la hembra puede volver a ovopositar, que va de 1 a 2 meses, y la utilización de los machos es lo que da más dificultades para efectos de tamaño de población. ¿Y qué significa tamaño efectivo de población? Si yo tengo 1000 animales y solamente se me reproducen 500, entonces 500 es el tamaño efectivo de población. Efectivo porque contribuye a la siguiente generación, pero la siguiente generación puede ser libre de endogamia o cargada de endogamia, que es lo que posiblemente nos esté sucediendo. Vamos al concepto central de esta discusión, y es el refrescamiento de sangre. Es un concepto bastante histórico en la utilización de razas en el mundo. Es un proceso que, mediante la introducción de material genético paterno y materno, se amplía la base genética y se mejora la estructura de población de interés. ¿Y qué es estructura? La cantidad de familias. ¿Y por qué yo lo subrayé? Porque en estadística y en genética se maneja un concepto que se denomina grados de libertad. Si yo meto un solo padrote a un estanque, todo lo que nace ahí son medios hermanos paternos, hijos de un mismo macho y de diferentes hembras. Si yo no le doy renovación al macho y sigo reproduciendo los animales, estoy apareando entre medios hermanos paternos, y el potencial nivel de endogamia anda por el 6.5, que es el máximo que debemos de alcanzar en un solo apareamiento. Entonces, ¿se imaginan ustedes o tienen idea de lo importante que es el tamaño efectivo de población y los grados de libertad? Entre más familias tenga, en términos biológicos, es más ventajoso. Sin embargo, esto tiene un óptimo económico también y operativo. No podemos tener 1000 familias en pescado. ¿Se imaginan ustedes la locura que se nos arma? Entonces, entre 4, que es el mínimo, 8, 10, hasta llegar a unos 25 familias, hay que echarle números para la estructura de población. ¿Cómo la manejamos? ¿Con qué personal? ¿Con cuántas instalaciones? ¿Con cuántos estanques? ¿De qué tipo? ¿Cada cuánto tiempo hacemos las evaluaciones? Etcétera, etcétera, etcétera. El otro concepto, que es heterosis, también es como el grado de superioridad o inferioridad que el señor anterior estaba explicando en función de, ¿verdad? Si yo cruzo esta especie con la otra, vamos a suponer teóricamente entre la Niloticus y una especie cualquiera que encontremos por ahí, promisoria para Centroamérica, entonces vamos a tener un grado de superioridad por efectos de, ¿verdad? O inferioridad. Se da el caso en bovinos, que cruzamos 2 bostauros, pero no son complementarios, entonces tenemos rendimientos menores. Es una heterosis negativa. El line breeding es una cría continuada vertical, que yo pues en bovinos pues la admiro, y en aves pues los galleros utilizan mucho eso. Pero en tilapia no sé si esto puede dar resultados por su nivel de prolificidad, ¿verdad? Tenemos además de eso el otro concepto importante alrededor de refrescamiento.
La consanguinidad, que es la probabilidad de dos alelos que sean idénticos por ascendencia o iguales en estado para un individuo, causado por apareamientos entre parientes. Muy importante manejarlo. El parentesco, que es el nivel de asociación gamética o cercanía familiar entre dos individuos, directa, que es padre e hijo, y colateral entre hermanos, entre primos, etc. La depresión consanguínea, que es lo que da el alto nivel de endogamia provocado por el bajo tamaño efectivo de población, es la reducción del desempeño biológico, ecológico y económico de una especie provocado por los niveles de consanguinidad que ésta padece. ¿Y de dónde viene la consanguinidad? Por el deficiente manejo reproductivo en el número de familias y en la organización de los apareamientos entre familias para conseguir el óptimo productivo. También quiero referirme a la interacción genotipo-ambiente porque yo me hago una pregunta con lo que dije al principio. Si la tilapia también la tenemos en el lago Cocibolca de hace algún tiempo, ¿qué diversidad genética tiene en comparación con la diversidad genética que podemos tener en la tilapia de estanque? Es una buena pregunta porque también me hago la siguiente. ¿Será mejor evaluar primero eso antes de introducir más material de fuera? Tenemos variabilidad genética nosotros como país, Centroamérica como región en los distintos puntos donde la tilapia ha ido a incursionar productivamente fuera de los estanques comerciales. Es bueno preguntarse y evaluar eso porque en función de eso también vamos a ahorrarnos esfuerzo y dinero, ¿verdad? La pirámide de cría que normalmente se utiliza en genética, póngala un poco, déjenme ver, se pasó. La pirámide que miren ahí ustedes en la cúspide, podemos tener del 5 al 10% en la selección, ¿verdad? En la parte de en medio podemos tener cerca del 35-40% que es la reproducción y cría, y por último el crecimiento y engorde. Me hago la pregunta, esto es para genética clásica. ¿Podríamos nosotros, valorando la estructura de todas las empresas, las explotaciones dentro de empresas y dentro de sistemas de producción, tener esto? Habría que valorarlo. ¿Saben por qué? Porque no es lo mismo tener una cría de tilapia con alto costo. ¿Quién te va a comprar los alevines de ese alto costo? ¿Y quién va a tener, como se dice, la explotación que me permite tener esta pirámide construida de esa manera? Habría que valorarlo. En producción animal lo manejamos así, en ganadería bovina, en porcino. Ahorita, por ejemplo, las líneas de cerdos Topic tienen más o menos esa estructura. Nosotros estamos en la última. Los usuarios de toda esa tecnología, ¿verdad? Somos nosotros al final engordando cerdos. Hagamos la misma pregunta para tilapia, ¿verdad? En términos organizativos. ¿Por qué refrescar una población? Sencillamente porque los parámetros biológicos, ecológicos y económicos están reducidos pues, en relación a una población de referencia. La producción que se está teniendo comparativamente hace 10, 15, 20 años cuando se introdujo la tilapia o cuando comenzó a tener en Nicaragua ya no son los mismos y los costos cada vez son más altos con los insumos, con la mano de obra y también con el cambio climático que nos está, como se dice, atacando mucho. ¿Qué se requiere antes de introducir un material genético foráneo? ¿Verdad? Se necesitan procesar la información secundaria que dispongamos y los estudios previos, diseñar y elaborar una línea base del estado del arte acuícola del cultivo de tilapia por país y por supuesto por región, si los países se ponen de acuerdo. Evaluar los procedimientos de cría y manejo de los recursos genéticos acuícolas en cada país y región. Y de acuerdo con los 3 puntos anteriores, proceder con la elaboración de una propuesta prospectiva de la diversidad fenotípica y genética de la población actual, mediante marcadores moleculares reforzados con información disponible. ¿Por qué marcadores moleculares? Actualmente en muchas especies se carece de la información histórica. En tilapia es difícil marcar los animales y es caro cuando nosotros lo logramos. Si Costa Rica lo hace, qué bien. Si nosotros lo hacemos, qué bien. Y podemos reforzar este estudio con esa información secundaria y disponible que las empresas tengan. Sin embargo, los marcadores moleculares nos van a decir qué tan homocigotos son las líneas de las que actualmente tenemos hijos, nietos, tataranietos, no lo sabemos. En la estructura de población vamos a dilucidar eso a través de marcadores moleculares, ¿verdad? Yo les agradezco pues la escucha y el haberme invitado para este cometido. Y yo espero no haber tocado, ¿verdad?, algunas sensibilidades de las empresas con las 4 cosas que dije, pero en realidad para llegar de fondo al asunto creo que es importante tocar aspectos de este tipo
antes de meterse a una empresa o algunas acciones que después tengamos que retrocedernos en función de. Muchas gracias. Y cualquier pregunta, pues estoy a la orden. Muchísimas gracias, profesor Roldán. Su presentación es muy refrescante, es bueno escuchar las diferentes perspectivas y siempre la academia es importante comprender conceptos científicos y técnicos para poder avanzar en esta discusión. A continuación tenemos a Carlos Estrada, que pertenece a la Asociación de Productores Piscícolas de Honduras. Carlos nos va a contar, nos va a narrar del proceso de refrescamiento genético que se llevó a cabo en Honduras y es parte de los ejemplos que ya se han dado en la región y de las experiencias que queremos nutrirnos para continuar avanzando en esta etapa. Adelanto, Carlos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Pues muy interesante, ¿verdad? Todo lo que hemos recibido de los ponentes, ¿verdad? Muy buenas sus presentaciones, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? También disculpar a nuestro presidente Johnny Talhami, ¿verdad? Que no pudo estar presente por problemas personales, ¿verdad? El presidente de la asociación. Carlos Estrada pues viene representando a un laboratorio pequeño, ¿verdad? En la cual pues produce 110,000 alevines, ¿verdad? De todas las tallas, desde 0.50 gramos hasta 50 gramos, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades de cada uno de los sectores. Bueno, voy a compartirles la presentación, ¿verdad? ¿La pueden ver? ¿Pueden ver la presentación? Sí, claro. Ok, vamos a ver aquí. Ok. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer un lado esto. Ok, las experiencias de mejoramiento genético de tilapia en la región centroamericana, ¿verdad? Aquasur, pues, es una empresa 100% sureña, ¿verdad? Estamos establecidos en la parte sur de Honduras, ¿verdad? Aquí pegado a la parte del occidente de Nicaragua. Nos dedicamos a la producción de alevines de tilapia roja a nivel nacional, ¿verdad? Estas son nuestras instalaciones. Ok, lo que les explicaba, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema de producción de alevinaje, ¿verdad? En invernaderos, en donde nosotros producimos en todas las épocas del año alevines, ¿verdad? Tratamos de mantener sistemas controlados de temperatura, ¿verdad? Para poder ayudar un poco al tema de una reversión natural en el tema del alevinaje. ¿Cómo surge Aquasur? Pues Aquasur es un pequeño proyecto, ¿verdad? En la cual pues nosotros producíamos 7,000 libras mensuales de tilapia, ¿verdad? En ese tema de la compra de alevinaje, ¿verdad? El sector, ¿verdad? La parte sur de Honduras pues produce cerca de 1.6 millones de libras anuales, ¿verdad? La producción anual de Honduras oscila entre los 25 a los 27 millones de libras, ¿verdad? Prácticamente el 70% pues lo produce una empresa transnacional ubicada en el lago de Yohoa, ¿verdad? Pero ellos se dedican exclusivamente a la producción de filete con exportación ¿cómo se llama? A los Estados Unidos. La otra parte, ¿verdad? Los pequeños productores, pues hemos, ¿cómo se llama? Diferenciado nuestro mercado en el tema de la tilapia roja, ¿verdad? Por la aceptación que tiene en el mercado, ¿verdad? Producimos tilapia entera y hacia eso está enfocado nuestros esfuerzos, tanto en la parte de producción, ¿verdad? De cada uno de los productores como en la parte de la asociación. Bueno, surge de la necesidad expuesta por los pequeños piscicultores de la zona, ¿verdad? Choluteca era un
era una ciudad, ¿verdad? Valle y Choluteca eran departamentos que no contaban con disponibilidad de semilla. La semilla más cercana estaba en la parte central de Honduras, ¿verdad? Que era en Comayagua, había que viajar cerca de 6 horas, 7 horas de camino para ir a traer los alevines hasta, traer los alevines hasta acá a Choluteca, ¿verdad? Entonces, teníamos esa carencia, ¿verdad? Y esa baja disponibilidad de alevines. La calidad de la semilla también era de baja calidad, ¿verdad? Teníamos un alto porcentaje de hembras, ¿verdad? Procesos de mala reversión, teníamos disparidad de talla, teníamos variaciones en las formas del cuerpo de los animales, teníamos animales alevines manchados, ¿verdad? Y pálidos, y muchas veces teníamos hasta un 25 a un 30% de alevines grises, ¿verdad? De que eso al final, en términos monetarios, tenía un impacto negativo al momento de vender nuestro producto, porque prácticamente una tilapia, el precio por libra de una tilapia roja andaba entre los 38 y 40 lempiras, y ya cuando nosotros teníamos animales manchados ¿cómo se llama? Teníamos animales manchados y con un porcentaje de un 25 o un 30% de animales grises, pues nos ofrecían 28 lempiras. Entonces teníamos una pérdida significativa y también eran vulnerables a las enfermedades. El programa genético, ¿verdad? De Aquasur, pues muy sencillo, como lo explicaba el doctor Roldán, también así como lo explicaba también el ingeniero Gensu, ¿verdad? Nuestro programa genético, ¿verdad? Consta de 4 familias diferentes, ¿verdad? De las cuales pues fueron tres familias reclutadas de las diferentes zonas del país, ¿verdad? Tanto de la parte norte, centro y sur de Honduras. Y importamos una línea genética, ¿verdad? Un pie de cría, una Oreochromos nilótica, ¿verdad? La red Florida, que lo hemos utilizado como un pie de cría. Aquí pues hemos aprendido mucho, ¿verdad? Con el tema de cruce de estos animales, ¿verdad? Porque tenemos animales que desde que tenemos una línea genética que es muy resistente al agua salada, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos ese pequeño nicho de mercado también que tenemos que suplir, ¿verdad? Porque tenemos muchas cooperativas que están ubicadas en el Golfo de Fonseca y tienen su producción de tilapia. Entonces, teníamos esa necesidad, ¿verdad? Trajimos animales de la costa norte, ¿verdad? Animales que tenían muy buena forma, pero cuando nosotros lo más cercano que teníamos disponible, ¿verdad? Para aquí, para los productores de la zona, era un animal que tenía su cuerpo era casi menos casi era similar a la parte ancha del cuerpo de las tilapias. Entonces, este pie de cría, ¿verdad? Fuimos beneficiados con un proyecto, ¿verdad? Financiado por el BID, ¿verdad? Como parte de ese refrescamiento de la línea genética para la zona. Utilizamos, ¿verdad? Dentro de nuestro programa hay múltiples estrategias, ¿verdad? Según el grado de complejidad. Nosotros, pues, como manejamos solamente 4 familias, ¿verdad? Muy sencillo, un programa de mejoramiento. Estamos hablando de una selección masal, ¿verdad? En la cual, pues, aquí en este tipo de técnica, lo que nosotros nos basamos es en los aspectos fenotípicos y que pueden ser medidos cuando el animal está vivo, ¿verdad? Son muy efectivos, ¿verdad? Es muy efectiva porque presentan heredabilidad media alta, ¿verdad? Aquí nosotros pues tratamos de suplir muchas necesidades de los pequeños productores, ¿verdad? El tema de la coloración para nosotros es un tema importante, ¿verdad? La percepción que puede tener el cliente de nuestro producto. Entonces, basamos bastante nuestras energías en las coloraciones, ¿verdad? La coloración, pues,
tratamos cuando hablamos de coloración, ¿verdad? Hablamos de animales manchados y animales negros, ¿verdad? No tanto la coloración, porque hay mucha literatura que el color está relacionado a los parámetros físico-químicos del agua. Entonces, ahí difiere de cada uno lo que explicaba el doctor, ¿verdad? Que muchas especies se comportan de una manera en ciertas zonas y diferentes en otras zonas. Entonces, este sistema de selección masal, ¿verdad? Es un sistema, es una técnica económica, ¿verdad? Y su única desventaja es que puede aumentar el riesgo de consanguinidad si no se tienen los controles deseados, ¿verdad? Y bien controlados. Tenemos lo que es la parte de la selección de reproductores, qué aspectos físicos tomamos en cuenta, ¿verdad? Estamos hablando de 250 hasta 500 gramos de peso de un reproductor, ¿verdad? Sí quiero mencionarles que muchas veces la mayor parte de los productores les gusta, de productores de alevines, ¿verdad? Les gusta trabajar con hembras totalmente más pequeñas, ¿verdad? Y entre los 250 y 280 gramos, ¿verdad? Nosotros tratamos de utilizar hembras más grandes, ¿verdad? Sí se dificulta el tema de la manipulación de los animales, pero nosotros vemos que tenemos una mejor calidad de alevines, ¿verdad? Cuando utilizamos tallas, ¿verdad? Entre 12 y 13 centímetros, ¿verdad? Esa parte, pues ahí tengo un error, ahí es de hasta 18 centímetros. Tenemos animales jóvenes, ¿verdad? De 5 a 6 meses, un cuerpo proporcionalmente ancho comparado con su longitud, ¿verdad? Que quepa la cabeza 1.5 a lo ancho de su cuerpo, ¿verdad? Cabeza redonda y pequeña, ¿verdad? Libre de toda malformación, ¿verdad? Somos bien exigentes en el tema de la selección, ¿verdad? Nosotros tenemos 4 fases de selección anteriores para seleccionar un reproductor que va a ser prácticamente elegido como reproductor. Y un reproductor, ¿verdad? Tiene que estar sexualmente maduro y poseer una buena coloración. Esta es una imagen, pues, de los reproductores que nosotros tenemos dentro de nuestro proyecto, ¿verdad? Los criterios a selección, ¿verdad? Los que mencionaba el doctor, ¿verdad? La sobrevivencia, nosotros evaluamos, tenemos estanques de engorde en los cuales estamos evaluando cada día, ¿verdad? Los animales que son enviados a nuestros clientes. Siempre dejamos un backup, ¿verdad? De animales de cada lote y los estamos evaluando, ¿verdad? Y de esos animales nosotros estamos viendo cómo se comportan en el campo. Igual también tenemos un seguimiento, ¿verdad? Un servicio postventa en la cual pues tenemos retroalimentación de cada uno de los productores para nosotros ir haciendo las correcciones en el caso. Crecimiento, ¿verdad? Mayores de 2 gramos al día, ¿verdad? Esto no es que fuera de lo común, pero esa es parte de los parámetros que nosotros evaluamos, una paridad de talla y una coloración. ¿En qué consiste nuestro proceso de selección masal? ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros obtenemos un lote de 1000 larvas recién eclosionadas de cada familia y los sembramos por separado, ¿verdad? Alimentamos, ¿verdad? Sí ofrecemos alimentos de alta proteína, ¿verdad? En las fases iniciales menores a 1 gramo alimentamos con alimentos 50% de proteína. En la 6ª semana, pues nosotros hacemos la primera selección, ¿verdad? En donde eliminamos los alevines manchados, pálidos y los pequeños, ¿verdad? Y de ese total, ¿verdad? Que pueden andar entre 6,000 alevines, seleccionamos 4,000 alevines, que estos son sembrados a bajas densidades. ¿Por qué utilizamos bajas densidades? Porque nosotros creemos de que no podemos estar sometiendo a niveles de estrés a estos animales que van a ser los padrotes de los alevines que vamos a comercializar, ¿verdad? Tenemos un sistema de recirculación de agua en el área de los reproductores
¿verdad? Para estar evitando ese cambio en la química del agua, ¿verdad? Y que los animales estén teniendo estrés sobre un recambio, ¿verdad? De agua en la cual tenga que adaptarse de acuerdo a los parámetros físico-químicos que requiere el animal, ¿verdad? Utilizamos, una vez que sembramos, utilizamos alimentación 38%, ¿verdad? Hasta alcanzar los 250 gramos de peso. En la semana 12, ¿verdad? Hacemos nuevamente otra selección, ¿verdad? En donde volvemos a eliminar los animales de menor peso, los animales de coloración pálida que nos hayan quedado, y nosotros seleccionamos 3.000, que estos son sembrados a 5 animales por metro, ¿verdad? Prácticamente a la semana 18 nuevamente hacemos otra selección, ¿verdad? Solamente que aquí ya venimos y los separamos por sexo, ¿verdad? Y son sembrados en tanques a 3 animales por metro cúbico. Y ya la última fase, ¿verdad? Son fases de 6 semanas. En la última fase, pues, seleccionamos 600 animales de los 10.000 que recolectamos para sembrar, en los cuales obtenemos 450 machos, 450 hembras y 150 machos, ¿verdad? Siempre manejando una relación de 3:1, ¿verdad? Siempre también nosotros tratamos de mantener un backup, ¿verdad? Para poder ir reemplazando los animales que no están, que están teniendo problemas de reproducción. Nosotros, como la demanda de alevines es alta, entonces nosotros solo estamos reemplazando los animales. Tenemos un backup, es prácticamente el doble, el backup es el doble de los reproductores que están en producción, y si nosotros vemos que ha bajado la producción de un lote, nosotros venimos, o de una familia, y nosotros venimos y la reemplazamos los animales, ¿verdad? Para poder mantener nuestro volumen de producción. Ahí en las 24 semanas, ¿verdad? Pesamos, ¿verdad? Medimos y tratamos de alimentar ya en esta última fase, ¿verdad? Ya para ser seleccionado con un alimento 40% de proteína hasta alcanzar su madurez sexual y que estén listos para aparearse, ¿verdad? ¿Cómo nos ha venido a ayudar el tema de refrescamiento? ¿Verdad? Nosotros teníamos animales que estaban totalmente deformados. Con la experiencia que hemos ido adquiriendo conforme los años, hemos visto de que el macho es el que incide tanto en la coloración y en la calidad de los animales. Entonces tratamos de que nosotros, este pie de cría que tenemos, son animales que los reproductores, nosotros les llamamos los gringos, eso nosotros los tenemos todavía, los manejamos, ¿verdad? Dentro de nuestros inventarios, lo cual nos está sirviendo siempre para sacar esos F1 que nosotros estamos necesitando para, seguir renovando y refrescando la sangre de nuestros animales. Eso es todo por mi parte, ¿verdad? No sé si tienen algunas preguntas, ¿verdad? Estamos pues va a haber una sección de preguntas y respuestas, y esa es la información de nosotros, los cuales pues este es el producto que nosotros utilizamos. Estos animales que ustedes ven aquí a su lado derecho en la parte superior, esos son los gringos, esos son los que vinieron de Estados Unidos, son animales que ya tienen cerca de 8 libras, ¿verdad? Pero todavía seguimos sacando genética de ahí, ¿verdad? Y aquí ven la calidad de alevines que nosotros producimos. Eso es todo por mi parte, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Me encanta escuchar las experiencias, y qué bien que todavía continúan utilizando las líneas y que han avanzado y que han tenido sus experiencias aprendidas. Creo que es importante que en la región nos nutramos, y parte de difundir un poco el conocimiento el día de hoy es dar a conocer que sí tenemos alguna de esta experiencia en la región, y que obviamente todavía nos queda camino por andar, pero ya tenemos alguna base para iniciarlo. Sí tenemos algunas preguntas. Si quieren continuar
pasando sus preguntas. Pueden hacerlo a través del chat o en la comunidad en nuestras redes sociales. Tengo una de José Santos Martínez, nos manda saludos desde León, Sutiaba. Él dice que es difícil encontrar hormonas en Nicaragua. Si alguien le puede dar alguna sugerencia de dónde hacerlo. Pero creo que el señor Hugh tuvo que disculparse, tuvo que atender a otra reunión y por eso no está con nosotros en este instante. Sin embargo, bueno, nos acompañan todavía dos de los expositores para continuar. También tengo a Silvio Lara. Él pide recomendaciones para una incubación artificial. No sé si alguno de ustedes quisiera tratar de contestar esa pregunta. Bueno, yo le voy a agregar algo, ¿verdad? En esa parte de la incubación artificial, ¿verdad? Los animales, los reproductores tienen un alto desgaste, ¿verdad? Porque prácticamente usted está sacando los huevos de las hembras, ¿verdad? Entonces, si su proceso de cosecha dura 15 días, usted lo va a reducir a 10 días. Entonces, cada 10 días va a estar cosechando. Entonces, ¿por qué? Porque la última semana usted lo va a manejar en las incubadoras. O sea, la cantidad de descarte de reproductores es bastante alta, pero en temas de volúmenes de producción ayuda muchísimo la incubación, ¿verdad? Nosotros, pues, nosotros tenemos nuestras propias incubadoras, hemos dejado de utilizarlas porque hemos visto que también la reproducción natural, ¿verdad? La parte de la recolección de los alevines una vez nacidos, nosotros tenemos mejores rendimientos en el campo, ¿verdad? Eso es lo que yo le puedo agregar a su parte, a su pregunta. Ok, muchas gracias, Carlos. Tengo otra de José Santos Martínez, bueno, más que una pregunta, es casi un comentario. El problema en Nicaragua es que no hay proveedores fiables de alimentos, hormonas, y que los precios están muy debajo por la región en comparación a Honduras y Costa Rica. ¿Tienen alguna sugerencia al respecto? Y también nos añade, dice que si existe un banco genético para las especies acuícolas. A esto le puedo comentar a José Santos Martínez que FAO está desarrollando, todavía no está similar al FishStat, que son para las estadísticas de pesca, se está elaborando un registro de recursos genéticos, inclusive se va a iniciar en la región centroamericana con 2 especies, una es el camarón Vaney, y la otra es tilapia, un poco para empezar a hacer un mapeo y empezar a crear bancos del concepto genético de la región. Sin embargo, no sé si alguno de los ponentes quisiera agregar algo al comentario de José Santos. Bueno, si no, tengo otra consulta acá de la ciudad de León también. Dice que se dedica a la pesca deportiva desde hace varios años y tiene la idea de crear estanques de crianzas de pez. ¿Dónde puede conseguir asesoría o para tilapia? En el caso de Nicaragua, yo le recomendaría a esta persona, puede acercarse posiblemente a la Universidad Agraria. Existe una sección donde se hacen cultivos de tilapia. Es posible que puedas ir a hablar ahí con el profesor Colby o acercarte directamente al Departamento de Pesca y Agricultura, al Instituto AINPESCA. Ellos son la entidad adecuada para conseguir asesoría técnica. También obviamente uno puede encontrar organismos fuera de la región, pero siempre las instituciones de pesca y agricultura posiblemente son las más actualizadas en cuanto no solo a la parte técnica, sino a todo el manejo de políticas que involucran hacer este tipo de cultivos e instalaciones en los países.
Tengo otro comentario acá. Dice Edward Carreño, un cordial saludo. ¿Qué opinan de hacer cruces de tilapia roja con líneas neolíticas buscando dar resistencia a la tilapia roja? En ese caso, pues, ¿verdad? Siempre es bueno el tema de los cruces, ¿verdad? Va a depender de las exigencias de su mercado, ¿verdad? Porque prácticamente conforme va pasando las generaciones de la tilapia roja se va degenerando, ya a partir de su quinta generación, pues ya empiezan a haber más animales manchados, animales negros, ¿verdad? Porque prácticamente está relacionada a un gen, ¿cómo se llama? Recesivo, y la tilapia roja en sí es un híbrido. Entonces, conforme vaya haciendo más cruces, se va degenerando más la raza, entonces por eso necesita un refrescamiento, ¿verdad? Para ir bajando un poco la variabilidad de los animales manchados, o los animales que quiera, o la cantidad de animales rojos. Porque al final la tilapia roja es un híbrido. Entonces, si le sigue metiendo más cruces, usted va a tener que ir ampliando su selección, ¿verdad? Conforme a lo que su cliente quiere. Porque, por ejemplo, nosotros, yo le quiero mencionar, por ejemplo, nosotros vemos que los animales manchados son los que crecen más rápido. Son los animales que tienen mejor talla. Entonces, ¿qué sucede? Pero eso no es lo que quiere mi mercado. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, los animales pálidos son los que crecían menos. Entonces, ¿qué sucedía? Entonces, tengo que ver hacia dónde está orientado mi mercado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le puedo agregar. Tengo acá otro comentario de Pilar Arguedas. Ella pregunta, ¿es mejor hacer una reversa de sexos o reproducir con supermachos, hembras y supermachos? Creo que me perdí un poco. ¿Es mejor hacer una reversa de sexos o reproducir con supermachos? No sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo al respecto. A Pilar, mira. Hola, ahí está, ahí estás. Esa era tu pregunta. Disculpe. Y cuando se compra supermacho más costoso, ¿verdad? Y ventaja es no tiene nada de hormona, porque como varias veces como su abuelo tiene hormona y su nieto ya no tiene. Pero es costoso. Y de presión, sí, más económico, mayoría de este mercado mundial, mayoría utilizando con hormona, porque más fácil y crecimiento, mi experiencia, crecimiento más rápido que cruzamiento, que cruza con supermacho. Pero si para recomendar cómo mejor, nosotros no podemos decir, depende de su economía o algo, pero cuando si granja grande sí puede tener a unos como supermacho mejor, pero cuando si a unos granja pequeña, no tan muy grande, o cuesta importar supermacho, entonces ni modo puede con depresión de hormona. Bueno, gracias. Ok, acá tengo otra pregunta. Elba Segura pregunta, Carlos, ¿tienes datos relacionados con las temperaturas? Más bien, ¿qué aspectos has logrado observar que les afecten en relación a los cambios drásticos de temperatura? Bueno, sí, en el caso de nosotros, pues nosotros estamos en una parte bien caliente, ¿verdad? Nosotros alcanzamos temperaturas de sensación térmica de 40 grados, 43 grados centígrados, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos
serios problemas. Nosotros tenemos que instalar saranes encima de los tanques para minimizar un poco el impacto. O sea, ¿qué es lo que vas a ver cuando las temperaturas son altas? La hiperactividad de los animales. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en las épocas donde las temperaturas son altas, nosotros tenemos altos factores de conversión alimenticia. ¿Por qué? Porque el animal solo come y hace sus necesidades. Entonces, gasta ¿cómo se llama? No puede convertir el alimento en carne de pescado. Entonces, tenés altos factores de conversión, vas a ver la calidad del agua se te va a deteriorar porque el animal solo va a comer y va a hacer sus necesidades, va a excretar. Entonces, vas a tener que, es un poco más costoso. Entonces, mi recomendación es instalar un sarán, ¿verdad? De ahí que tenga un 75% de sombra o un 50% de sombra para que vos puedas manejar una temperatura entre los 28 y los 32 grados centígrados. Muchas gracias. Otra pregunta también para ustedes, Carlos. Preguntan si ustedes venden reproductores de la familia traída de Estados Unidos. Quieren que le venda la sangre. No, bueno, tratamos de colaborar, ¿verdad? Siempre pues estamos abiertos a ese tipo de intercambio, ¿verdad? Siempre pues hacemos un trueque, por decirle así, ¿verdad? Usted tiene que ver qué me ofrece y yo qué le doy, ¿verdad? Entonces podemos hacer un intercambio, ¿verdad? Está la posibilidad, tal vez venderlo, pues también existe la posibilidad, nunca he tenido la oportunidad, ¿verdad? Siempre lo que hacemos con los demás laboratorios de Honduras es que intercambiamos animales, ¿verdad? Vemos las características fenotípicas de ellos, ¿verdad? Evaluamos los animales, vemos resultados de producción y nosotros pues al final le hacemos y él me ofrece algo y yo le digo, mira, aquí tengo estos animales. Entonces es un intercambio, pero sí está la posibilidad de vender animales. Una pregunta para el señor Chiu. ¿Por qué es la desnaturalización con hormonas versus la separación de machos? Espérate. Disculpe, no escucha bien. ¿Por qué es mejor hacer una desnaturalización hormonal versus hacer una separación de machos y hembras? Ok, porque cuando se va a seleccionar visual, pero a uno equivocación, como muy pequeña, usted no puede seleccionar como adulto, como talla muy grande, entonces ya puede vender, ¿verdad? Entonces siempre en pequeña, y siempre cualquier cosa siempre tiene una equivocación. Cuando 5% o 10% equivoca y después de tantos meses ya va lleno de producción. Y otra, acabo de decir, como mi experiencia, cuando echa hormona, crecimiento más rápido, como 3 semanas, más o menos que normal. Y también como una cantidad, cuando se ahora pidiendo como 30.000, 50.000 o 100.000, entonces cuando gente debe que seleccionar y hasta cuándo va a llegar de cantidad. Por eso cuando si volumen pequeño, sí, no importa seleccionar visual mucho mejor, pero cuando si hay un volumen, granja grande va pidiendo su volumen, entonces no vale la pena para seleccionar. Por eso necesita con hormona. Gracias. Luego nos están entrando muchos saludos.
Nos mandan saludos. Muchas gracias al profesor Roldán por su presentación. Fue muy ajustada a la realidad del país. También Miriam Lagondoño manda muchos saludos también, que muchísimas gracias por presentar sus resultados. También nos saludan desde El Salvador, encuentros peceras de las juntas en Cabañas en El Salvador. También mandan a saludar al director Reinaldo. Muchas gracias por hacer este tipo de presentaciones. Yo le pregunto a los ponentes, además de los riesgos que presentó un poco el profesor Roldán, ¿ustedes consideran que en nuestra región un proyecto de mejoramiento genético pudiese posar algún tipo de riesgo que el sector público y privado debiese de considerar antes de iniciar este proceso? Yo creo que el riesgo, ¿verdad? Es latente, ¿verdad? Siempre y cuando las cosas se hagan de una manera ordenada, ¿verdad? Porque el riesgo de introducir enfermedades importando genética de otro lado, el riesgo es alto, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando pues existan los controles, ¿verdad? Los análisis, los pruebas, los PCR, ¿verdad? Para tratar de introducir una enfermedad que no existe en la región, ¿verdad? Entonces, esos son los riesgos que están, ¿verdad? Pero sí se necesita, por ejemplo, en Honduras, producimos tilapia desde los 50, de 1950, y creo que la última renovación en el tema de tilapia, ¿verdad? Refrescamiento de la línea, ¿verdad? Fue hasta hace como unos 3 años, ¿verdad? Entonces, del 50 al 2020, al 2018, ¿verdad? Era bastante lo degenerado que estaba ya la línea. Entonces, es importante siempre y cuando los gobiernos, ¿verdad? Lo hagan de una manera ordenada, ¿verdad? Que cada sistema de producción tenga su cuarentena, ¿verdad? Porque no puedes meter vos animales viniendo de allá de primas a primeras a tu sistema, sino que tiene que haber el mismo gobierno, tiene que tener centros experimentales en los cuales pues tenga que evaluar, ¿verdad? Tenga un sistema de cuarentena y después pasar a otra cuarentena dentro ya de la unidad de producción donde se va a desempeñar el animal. Perfecto. No sé si alguno de los otros ponentes quisiera agregar algo. Aló. Okay. Aló, ¿me escuchan? Hay algunas cosas que por razones de tiempo yo no mencioné. Y la línea base puede generar muchas cosas, ¿verdad? Incluso aquellas que por efectos del dinamismo de la especie no lo podemos ver. Por un lado, y por otro lado, las dificultades que puedan existir en los procesos de selección. Pude observar, por ejemplo, lo meticuloso que presentó Carlos, ¿verdad? De la selección más alta. Y tiene un coeficiente de selección altísimo, 6% en la distribución normal. De 10.000 animales pasaste a 600. Un coeficiente reducido, ¿verdad? Altísimo, y eso da cierto riesgo. Entonces, lo que quería mencionar es que de la pirámide que yo expuse, valorar un poco los riesgos que se pueden tener, ¿verdad? Y palpar un poco el potencial que hay dentro antes de, para que una vez que nosotros hagamos introducción tengamos claro hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Y eso se lo da la línea base. Por otro lado, recordemos que cuando estamos manejando una especie de una dinámica tan sorprendente como la tilapia y muchas especies acuícolas, algunas cosas en el camino se nos van quedando. Yo me hacía una pregunta en ese cuadro que presentó Carlos. ¿Podemos introducir algunos pasos de preselección
para no invertir tanta cantidad de alimentos para un coeficiente de selección tan alto y aplicarlo más en otros estadios donde el costo pudiera ser un poco menor. Hay que echarle números, hay que echarle facilidades, sobre todo para la toma de datos biológicos, ¿verdad? Eso puede constituir un riesgo para efectos del proceso, ¿verdad? No para efectos de introducción, nada más. Y eso dejo un poco abierto. Vamos a empezar a ir cerrando. Tenemos planeado que el siguiente webinario toque un poco y abarde un poco ese tema, que son relacionados un poco al manejo, a un poco una perspectiva un poco más holística y sistematizar las prácticas, ¿no? Obviamente las representaciones genéticas son una muestra de lo que está a nuestro alrededor y cómo las especies, incluyéndonos a nosotros, interactuamos con ellas. Entonces, será un nuevo capítulo. Yo quisiera agradecerles a todos los ponentes por sus presentaciones, por participar el día de hoy. También por nuestro director general, Reinaldo Morales, por acompañarnos, al honorable Antonio Chen, por también darnos sus palabras de inicio. Pero sin nada más que decir, mucha de la información de nuestros ponentes y del proyecto la pueden encontrar en nuestra página web o a través de nuestras redes sociales. También pueden suscribirse a nuestra revista de Clima Pesca, donde nosotros hacemos publicaciones y actualizaciones de los avances del proyecto. No obstante, cualquier consulta pueden hacerlo a través también de nuestras páginas web y nuestros correos que también están mencionados ahí. Y sin nada más que decir, simplemente decirles muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos